El artículo 13 de la Declaración Universal de las Naciones Unidas declara que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Garantiza la libertad de movimiento. Todas las personas deberían tener la oportunidad de viajar dentro de su propio país y escoger dónde vivir. Sin embargo, este derecho no es absoluto. Y esto quiere decir que los países pueden limitar la libertad de las personas dentro de su propio territorio, confinándolas, por ejemplo, en un pueblo durante un brote de ébola o obligándolas a dejar sus hogares si, por ejemplo, se ven amenazadas por un desastre natural. Pero debe de existir un interés público primordial, de lo contrario es ilegal. Ok, yo soy Damián Bravo Zamora, soy profesor de filosofía en la UNAM y en la Universidad de Anáhuac. Bueno, la migración es un fenómeno importantísimo en el mundo globalizado, pero además es un fenómeno importantísimo de la historia del hombre y es imprescindible para entender cualquier tipo de concepción del ser humano. Hola, yo me llamo Javier Salas, yo estudio negocios internacionales y voy en segundo semestre. Yo no creo que eso sea algo sano, yo creo que todos tienen derecho a vivir una vida digna y que no tienen por qué quedarse a fuerzas en situaciones tal vez de guerra o de abuso en sus países si tienen la oportunidad de buscar una mejor vida y si tienen la capacidad de también traer algo bueno. Yo considero que debe haber libertad de movimiento y que cualquier tipo de restricción a la libertad del movimiento debe estar justificada moralmente. Puede haber un argumento de que, y creo que es legítimo, ¿no? O puede defenderse que es legítimo el argumento según el cual los países tienen derecho a cerrar sus fronteras a migrantes que puedan ser un problema para su seguridad, pero la inmensa mayoría de los migrantes no son personas violentas. La inmensa mayoría de los migrantes son personas que simplemente quieren trabajar en otro lugar en condiciones dignas, ¿no? Y creo que es una pregunta muy importante, aquella que nos hace reflexionar, bueno, ¿qué justificación tienen los gobiernos de los estados-nación para cerrar sus fronteras a migrantes pacíficos? Yo creo que hay muy buenos argumentos para decir que no hay justificación para el cierre de fronteras. Es decir, entre mayor libertad de movimiento, mejor, tanto de salida como de entrada. Los estados ubicados en islas de poca altura tales como Maldiva, Tuvalu y las Islas Marshall están en peligro de volverse inhabitables por el cambio climático o incluso de quedar absolutamente sumergidas. En 2005, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente denunció que aproximadamente 100 habitantes del norte de Vanuatu se habían visto forzados a reubicarse hacia el interior de la isla dado al aumento del nivel del mar, y a ellos se les llamó refugiados del mundo por el cambio climático. A diferencia de las personas obligadas a desplazarse, hay otras a quienes les gustaría poder viajar libremente dentro de su país, sin embargo no todas pueden hacerlo. ONU Mujeres dice que hay 17 países en los que por ley las mujeres no pueden moverse fuera de sus hogares de la misma manera que sus maridos. La jefa de oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle, nos anima a todos a defender estos derechos con una frase: es primordial que continuemos trabajando para lograr la completa implementación de los derechos humanos de tal manera que las vidas de hombres, mujeres y niños mejoren en todos los lugares. La limitación de la libertad de movimiento se presenta como la condición previa a la esclavitud. Esta es una frase de Hannah Arendt. Y un claro ejemplo sería lo que comenta la filósofa Adela Cortina, de no se rechaza al extranjero, sino al pobre. Lo que en pocas palabras sería la aporofobia, porque si bien sí existe ese rechazo al rechazo, pero como a determinados extranjeros, porque cuando vienen a nuestro país miles de turistas nos alegramos, pero la cuestión es para aquellos extranjeros que no vienen con dinero, lo que nos lleva a la pregunta: ¿realmente molestan los extranjeros o lo que molestan son los pobres? Pero por algo los humanos se nos llaman como seres reciprocadores, porque estamos dispuestos a dar, pero con tal de recibir. Por eso la típica frase de hoy por ti, mañana por mí. Y ahí donde no se puede dar nada a cambio serían los pobres. Por eso la palabra aporofobia, que viene del
griego aporos, que es pobre, y fobia, que es temor, y sería temor al pobre. Pero al hablar del tema de la inmigración existen dos posturas irreconciliables. La primera sería la postura de un derecho global a la libertad de movimiento, y la otra sería la postura de un derecho legítimo que tienen los estados de las naciones, como a limitar ese acceso a terceros a su absoluta discreción. Y la filosofía carece como disciplina de los recursos que la capaciten para definir en detalle lo que es correcto o incorrecto, y ello es aplicable también a la política frente a los inmigrantes. Sin embargo, pues la filosofía sí es una disciplina de pensamientos claros, de concepción coherente y de conclusiones lógicas, y como tal puede ayudar en contribuir a crear una mayor claridad, en particular en lo que hace una evaluación ética de la política frente a los migrantes. En esta disciplina ética de la migración se formulan preguntas fundamentales en torno si debe existir un derecho universal o a migrar, o si más bien los estados de la nación tienen derecho a cerrar sus fronteras. Y la filosofía política intenta como preguntar hasta dónde llegan los derechos, pero todos deberíamos de tener este derecho, ya que todos merecemos tener una vida digna por el simple hecho de tener una dignidad humana.